era, la diferencia correcta era 20.000. Está bien. Los que han llegado a 20.000 Ok. y lo han dejado ahí y han explicado por qué se llega a esos 20.000, me parece ideal. Les mandé ayer, o le mandé, no, está bien. Les mandé ayer en el grupo, diría, la forma de, Rango de... exacto, la forma de calificación, que ya les había comentado, ¿no? Entonces, esa es la forma en que me llevo para calificar los trabajos, las prácticas y el examen, ¿no? Es la misma idea, es lo que tengo grabado en mi pensamiento. Espero que sus respuestas sean lógicas y valederas. No nos olvidemos, Dice, enseguida, Evelyn, no nos olvidemos que la ecuación fundamental de auditoría debe participar de hecho en nuestros pensamientos también. Debemos llevarla 100%. ¿A qué me refiero? Si tengo activos, si tengo activos con saldo positivo, debo de registrarlos y verificarlos. Si digo en caja que tengo 20.000 bolivianos, deben existir esos 20.000 bolivianos. Tengo en caja en el libro mayor 20.000. Mi saldo dice 20.000. Y solo tengo 10.000. Algo está pasando. Ese es el caso extremo. Supongamos que todos los activos existen. Todos los activos son reales. Esos activos existen. Vamos a suponer que en el ejercicio los activos son reales. Existen. Todo lo que dice ahí que tengo existe. Por tanto, los importes de caja, de bancos, no recuerdo qué más teníamos por ahí, en otras inversiones en otras empresas, existen. depreciaciones, pagados. Todo eso es real. Si alguien quiere verificar eso, vamos y contamos la plata, vemos las cuentas en el banco. Eso existe. ¿Ok? Vamos al pasivo. El pasivo dice que debo dinero. Debo dinero a impuestos, debo dinero a las AFPs, debo dinero sobre sueldos. Tengo deudas ciertas. Vamos a suponer también que todo eso está bien. Ese es el trabajo que hace el auditor financiero. Revisa toda esta situación y debe emitir una opinión en contra, a favor, sobre la situación de una empresa. Si el activo y el pasivo son reales, son ciertos, hablando del ejercicio, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Si el activo es real, el pasivo es real, la parte con la que tenemos que trabajar es el patrimonio. A revisar lo que está en el patrimonio. Y tenemos tres partes componentes. Capital, reservas y resultados acumulados. Creo que hasta ahí está claro. Pura teoría. Ecuación fundamental de contabilidad. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda un capital, un resultado
y las reservas. El capital es declarado ante una entidad que hace las veces de notario de fe pública, que es la entidad llamada Fundempresa. Y también le entregamos nuestros documentos a impuestos, sea que tengamos que pagar impuestos o no. Si eso es correcto, si eso es cierto, ese dato, ese importe del capital y de las reservas, de acuerdo a norma legal, de acuerdo al Código de Comercio, no pueden modificarse. No pueden cambiar su valor o corregirse. No deberían. No podemos tocar la cuenta capital y no podemos tocar las cuentas de reservas. No deberíamos. Nadie nos lo impide. Solo nuestro conocimiento teórico de normas legales y de principios de contabilidad. Y es más, según las normas de contabilidad norteamericanas, por las que se rigen muchas empresas acá en Bolivia, el capital hasta el día del cierre de la empresa no se mueve, se mantiene. Por más que haya aumentos de capital, disminuciones de capital, se utilizan otras cuentas. El capital inicial declarado el primer día de actividad de la empresa continúa, se queda. Eso de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, las US GAAP. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solamente la cuenta que maneja la empresa y que son los resultados acumulados, que también han sido reportados a impuestos y ha sido reportado a Fundempresa. Entonces, en esa cuenta deben registrarse todas las situaciones que se presenten en una empresa. No tocar el estado de resultados de esta gestión. Si tocamos el resultado de la gestión presente, va a influir en el pago de impuestos. Le vamos a pagar más o menos al Estado. La norma de contabilidad internacional 8 nos habla de este hecho. Nos habla de los errores que se presenten en una gestión, que se detecten en una gestión. Si existen errores, tienen que ajustarse antes de que se presenten los estados financieros. Volviendo a nuestro caso, existe una diferencia, existe un error. No podemos continuar sin detectar ese error. No podemos avanzar en un estado financiero sin detectar ese error. Los que han detectado el error de 20.000 bolivianos y lo han explicado, tienen el 100% del trabajo. Es una opinión convincente. Las personas que han encontrado los 20.000 bolivianos y no lo han explicado, también está bien, tienen una nota de aprobación. Pero el trabajo del contador, del auditor, no solo es encontrar matemáticamente un número negativo o positivo. Debe darse cuenta de lo que ha sucedido realmente. Y para eso se utilizan los asientos de ajuste. La práctica de ayer fue un preámbulo de esto. Y más aún, les voy a compartir lo que hoy está haciendo nuestro gobierno en el caso de los estados financieros debido al COVID-19. Primero les voy a mostrar la forma correcta de manejar esto. Si encuentro mi gráfico. Ok. Aquí está. Voy a compartir esta pantalla.
con ustedes. Si mal no recuerdo, les pasé esto en el Facebook. Del Facebook para todos. El licenciado y abogado Marco Antonio Ramos, un gran profesional, radicado en Santa Cruz, ha elaborado un cuadro donde nos muestra cómo tiene que manejarse los impuestos. ¿A qué nos referimos manejando los impuestos? ¿Ven el cuadro, no? ¿Están viendo el cuadrito? ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Partimos de los estados financieros que se han terminado el 31 de diciembre del 2019. La parte roja. Cuando terminamos los estados financieros, viene la auditoría. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es la revisión de los estados financieros, si existen o no errores. Como el de ayer. Revisa que el auditor, perdón, revisa que el contador haya elaborado los estados financieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué significa esto? Que cumpla los 13 principios contables. Que los cumpla. Si no los cumple, por A, B o C motivos, debe sugerir lo que está en lila. Los ajustes para cerrar la auditoría, para corregir los estados financieros. O se olvidaron hacer tal asiento, hagámoslo. No han corregido esta cuenta, hagámoslo. En inventario falta tanto de mercadería, corrijámoslo. En caja falta tanto, corrijámoslo. En sueldos, no hemos pagado sueldos de diciembre y no los hemos registrado en la contabilidad, hagámoslo. Ese es el trabajo del auditor y sugiere a la empresa. Si la empresa acepta los ajustes de auditoría, ese estado financiero podría llevar un informe indicando que esa empresa ha registrado sus operaciones en forma razonable. Está razonablemente presentada. Está más o menos bien. Una auditoría no certifica al 100% una empresa. En España, las normas de auditoría les dan 6 meses a los auditores para revisar la auditoría. Toda la auditoría al 100%. Pero en general, la auditoría se la hace en 1 mes o 2 meses. Es más o menos lo que toma elaborar un trabajo de auditoría. Revisar el trabajo de todo el año de una empresa. Y en nuestro país toma ese tiempo. Y en ese momento, cuando la empresa ha aceptado los ajustes de auditoría o los ha rechazado con buenos argumentos, pagamos recién el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 25%. Eso es el camino correcto. Acá, la auditoría puede demorar, como les decía en nuestro país, 1 o 2 meses, dependiendo del tamaño y el volumen de la empresa. Pongamos a CBN o a Coca-Cola con la auditoría de la librería Olimpia, digamos. O sea, es mucho más grande el tema de producción, tanto de Coca-Cola como de CBN, por una parte. ¿Y qué está haciendo hoy nuestro gobierno? No es crítica, solamente que como este señor elaboró unos cuadros muy interesantes, vale la pena mencionarlos. El gobierno hoy está haciendo esto. El gobierno, donde no tenemos, me imagino, auditores o contadores que estén aconsejando de manera correcta al gobierno, han elaborado esto. Estamos partiendo del IUE,
Nuestro gobierno dice, paguen impuestos. Paguen impuestos hoy, en nuestro caso el 29 de mayo, este viernes. Por eso los auditores estamos muy preocupados y estamos en emergencia nacional, entre comillas. Vamos a tomar medidas de hecho, dice nuestro presidente, en una carta que le manda al gobierno y manda a todos los asociados, pero no menciona las acciones de derecho que deberían tomarse. Enseguida les comento qué significa eso. Nos piden que primero paguemos impuestos, luego hagamos los ajustes de auditoría, luego hagamos la auditoría y recién lleguemos a los estados financieros que tienen que presentarse el 31 de julio del 2020. Primero vamos a pagar el impuesto, luego vamos a cesar la auditoría con ajustes y con la auditoría, y finalmente vamos a llegar a la culminación, a la terminación de la elaboración de los estados financieros. Estamos yendo al revés. Partimos del resultado del impuesto, pasamos por la auditoría y recién presentamos los estados financieros. De una manera lógica, no está bien. No está bien. Primero elaboramos los estados financieros, como dice este cuadro. Los estados financieros, hacemos la auditoría. La auditoría detecta o no ajustes de auditoría y recién con los estados financieros corregidos y cesados, pagamos el impuesto. Estamos en Bolivia y lastimosamente las personas que manejan nuestra economía tienen otros intereses. En este momento es el conseguir dinero para pagar todos los problemas que ha traído la pandemia. ¿Es criticable? Sí. ¿Tienes razón? Habría que verlo. Debemos analizar esa situación. ¿Y en qué momento vamos a analizar? Si es una empresa que está al borde de quebrar, que no tiene dinero para pagar los impuestos, menos los sueldos a sus empleados, gracias a esta situación le van a quedar el siguiente camino. Concuerdo con el licenciado Ramos en lo que dice. Va a presentar su formulario 500 de estado de resultados este fin de semana sin pagar. Si tiene algo de plata, va a pagar a cuenta. O si no tiene los estados financieros o si la diferencia es demasiada, los va a presentar el estado de resultados fuera de plazo. Fuera de plazo. Sujeto a, seguramente, multas, sanciones que el gobierno va a querer cobrar a esa persona por no presentarlo esto en término, por no presentarlo de acuerdo a la fecha que ellos consideran que es correcta. Sin embargo, como les decía, el licenciado Ramos, que también es abogado, analiza el decreto supremo 4196, analiza la fecha de cierre de acuerdo a los primeros decretos que ha enviado el gobierno y los últimos decretos, llega hasta la cuarentena, indica que se corta en cierto momento los 120 días que tenemos y llega a esta conclusión. ¿En base a qué es toda esta argumentación del licenciado y doctor Ramos? En base a normativa tributaria. Normativa tributaria. El decreto supremo 24051, en su artículo 39, nos muestra esta imagen. Nos indica los plazos de cierre de gestión. Este decreto es del año 96. 96, perdón. Es del año 96. De 1996. De hace 2006, desde hace unos 25 años más o menos. Y tenemos ahora el decreto supremo 4198, del 18 de marzo, que nos indica que estamos en cuarentena. Lo mismo el 4196, 4199, 42000, 42014 y 4229. Indican todos estos decretos que estamos en cuarentena. Estos son
los argumentos de derecho que se tienen para nuestra profesión. En este momento, nadie puede salir. Solamente podemos salir a comprar alimentos. Si vamos a trabajar, estamos rompiendo este decreto supremo, como lo están haciendo los transportistas, como lo hace mucha gente, no sé, porque la cuarentena no se ha levantado. Está trabajando la empresa de industria alimentaria, la empresa de industria de salud, están trabajando. Eso porque estamos en una pandemia de salud, del COVID-19. Pero esta información, estos hechos, estas situaciones de derecho, influyen en la elaboración de los estados financieros. Y debemos de considerarlos cuando elaboramos nuestros documentos finales, la elaboración de los estados financieros, el pago de los impuestos, la presentación a los socios, la presentación a Fundempresa, la presentación interna en la empresa. Tiene que realizarse estos estados financieros en base a esta normativa. ¿Y qué sucede con Coca-Cola? Creo que todos conocemos, nos quedan 10 minutos, ¿qué empresa es Coca-Cola? Coca-Cola es una empresa que es una multinacional y cotiza sus acciones en la bolsa de Chicago. Chicago es la bolsa de valores donde confluyen las empresas industriales más grandes del mundo. Ahí venden y compran sus acciones. Ella está ahí. Coca-Cola está presente en Bolivia a través de Embol, está presente en Chile a través de Embol, está presente en toda Sudamérica, está presente en África, en Asia, en Europa y Oceanía. Tiene representación en más de 200 países. Está Coca-Cola. Bolivia tiene un tipo de presentación de impuestos diferente inclusive a la de Perú. La de Perú es diferente a la de Argentina. La de Argentina es diferente a la de Chile. La de Chile y Bolivia son diferentes. La de Bolivia es diferente a la de Estados Unidos. La de Bolivia es diferente a la de Rusia. La de Bolivia es diferente a la de China. La normativa boliviana es diferente a la de Australia. Y finalmente, es diferente a la de Sudáfrica. Ninguna es igual. ¿Qué hace entonces Coca-Cola Company? De Coca-Cola Company. Toma todos los estados financieros de todos los países, de los más de 200 países, y consolida un solo estado financiero y ajusta todas estas operaciones. ¿Para qué? Para pagar impuestos en Estados Unidos. Coca-Cola suma, dice, en Bolivia he ganado, en Chile he perdido, en Rusia he ganado, en Sudáfrica he perdido, en China he ganado. Elaboran un solo estado financiero consolidado, ajustan los impuestos de todos los países y presentan esta información a la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos. Y este estado financiero también tiene que ser auditado y tiene que ser revisado por los socios de la empresa, aprobado. El auditor emite su opinión y dice, está más o menos bien. Ese dictamen, de acuerdo a norma legal, tanto en Estados Unidos como en Bolivia, pasa a la asamblea de socios. Los socios aprueban ese dictamen de auditoría, ese informe de auditoría, mejor dicho, perdón. Dictamen es el nombre antiguo. Aprueban ese informe. Si está todo bien, dicen, ok, han hecho un buen trabajo, gracias,
se aprueba. Si está mal, lo rechazan hasta que los auditores corrigen esa situación. Pueden haber obviado algo. Nadie es perfecto. O la asamblea de socios toma una decisión en la cual no va a presentar esos estados financieros. Entonces el auditor puede cambiar su opinión y decir que esos financieros no presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. A lo que me voy. Todas las empresas necesitan asientos de ajuste al cierre del periodo fiscal. Bolivia, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, China, Australia, necesitan, por norma legal, ajustar sus cuentas. Si no las ajustan, si no ajustan las cuentas, si no las corrigen, Impuestos tiene la potestad de manifestar su desacuerdo con esa situación y en su caso pedir el resarcimiento de los impuestos, observar el pago de impuestos. Es decir, aquí faltan los ajustes. Este dictamen de auditoría, este pago de impuestos, no considera el dictamen de auditoría. Yo lo voy a auditar. Y mi resultado va a ser irrefutable. Ellos van a determinar los impuestos. ¿Qué es lo que querían hacer con la facturación electrónica? Se ha postergado eso, por ahora, por la pandemia. Pero va a llegar un momento en que yo voy a facturar, la universidad va a facturar y el estado financiero va a estar elaborado en un 80%. Y esa información va a estar al alcance de impuestos. Con la tecnología de hoy, eso va a ser sencillo. ¿Sí? Entonces, para finalizar esta primera parte de la exposición, la teórica, los estados financieros necesitan una auditoría, que alguien diga si está bien o mal. Y en esa auditoría deben surgir asientos de ajuste. No es obligatorio que surjan ajustes. Si el estado financiero está elaborado por un profesional capacitado, no va a haber ningún problema, ni con una auditoría externa, ni con una auditoría gubernamental. Nos estamos preparando para eso, para elaborar estados financieros de acuerdo a principios de contabilidad y de acuerdo a normas y principios y decretos supremos que existen en Bolivia. En Bolivia. Si alguien logra trabajar en Coca-Cola, en Embol, incluso creo que en Pila Andina, como tienen un compañero que está ahí, esas empresas reportan a sus socios principales, Soboce también, reportan a sus socios principales, donde están los dueños. Y ellos son los que reportan las operaciones en su país central, consolidando la información de todos los países. Y ahí sí requieren ajustes. Inclusive, hasta la década del 90, el periodo fiscal en Estados Unidos era de diciembre a noviembre. Al 30 de noviembre se elaboraban estados financieros para empresas industriales en Estados Unidos. Era el momento en que se cerraba, en que se deberían hacer ajustes. Las empresas que cotizaban en Estados Unidos, Coca-Cola principalmente, debería de cerrar y ajustar las cuentas tomando en cuenta el cierre americano al 30 de noviembre. ¿Influía en Bolivia? Claro que influía. Influía en las operaciones que se manifestaban. ¿Tenía alguna consulta nuestra amiga Evelyn antes que se corte? Nos quedan 2 minutos. Dime, Evelyn, ¿te acuerdas lo que estabas pensando? No, no, Lisa, ya aclaró mi duda hace rato. Bueno, entonces, luego de los cortes comerciales, vamos a volver con nuestros primeros asientos de ajuste. Y el primero que ustedes han detectado es el de los resultados acumulados en nuestro trabajo. Según algunos docentes y sus compañeros, esto es
lo más difícil de contabilidad, según ellos. Según yo, son 3, 4 cosas que hay que hacer y la tarea es sencilla. Siempre y cuando sepamos hacer asientos contables razonados, estados financieros razonados, no mecánicos. Si hemos aprendido de memoria que en una venta debemos de llevar una cuenta de activo, que es caja o cuentas por cobrar, debemos llevar la cuenta débito fiscal por el impuesto y debemos llevar ventas, no está mal. Pero la contabilidad y el análisis de auditoría no es de memoria. Tiene que ser razonado. Y esos temas mecánicos nos llevan a encontrar diferencias como hemos encontrado con la práctica. No es totalmente matemático. Tiene mucha teoría por detrás. Ok, nos queda menos de un minuto. Enseguida volvemos, jóvenes. Lo corto acá y volvemos en unos segundos. Con la misma invitación, por favor. Hasta luego. Ok. 500 entonces. Pasemos a los ajustes. En el libro del licenciado Terán, en la página 337, ya nos habla de asientos de ajuste. En medio de balance de comprobación y hoja de trabajo, se siente la necesidad de ingresar a ver estos asientos de ajuste. ¿Ya terminaron de cocinar? Gracias. Algunos ruidos ahí de ollas, sartenes escuché. No sé de quién. Bien, en el libro del licenciado Terán nos muestra estos tipos de asientos. Nos muestra 11 tipos de asientos de ajuste. Los gastos de depreciación, asientos de ajuste por gastos por pagar. Aquí. Un segundo, aquí cometí un error. Debemos un gasto de depreciación. Esto creo que lo pongo por... Ahora sí sale. Estos son los asientos de ajuste que nos presenta el licenciado Terán. Nos dice que tenemos asientos de ajuste por depreciación, por previsión para cuentas incobrables, para gastos por pagar, gastos pagados por adelantado, amortización de otros activos, ingresos por cobrar, ingresos percibidos por adelantado, inventario final de existencias, actualización de patrimonio, actualización de costos y gastos y actualización de ingresos. Sí, yo los he resumido un poco en estos 3 grupos. Gastos de depreciación, gastos por pagar, gastos pagados por adelantado, ingresos por cobrar e ingresos recibidos por adelantado o percibidos por adelantado. Estos son nuestros grupos de ajuste. Vamos a analizar el primero, los gastos por depreciación. En los gastos por depreciación, básicamente hablamos de activos fijos. En este grupo tenemos vamos a hacer un poquito más grande. Tenemos los activos fijos. Tenemos los que hemos visto, gastos de constitución. En algunos libros les llaman gastos de organización. Y tenemos los gastos de agotamiento. Básicamente en este primer grupo tenemos esos 3 grupos de activos que se deprecian. Depreciar es un sinónimo de gastar. Es un sinónimo de
gastar. Si compramos una computadora, la ley prevé que la vamos a gastar, la vamos a depreciar en 4 años. Si compramos muebles, vamos a depreciar esos muebles en 10 años. ¿Y quién nos indica eso? ¿Los principios de contabilidad? No. El libro de Gonzalo Terán tampoco. Esto está determinado por el Decreto Supremo 24051, que es el decreto de las depreciaciones de activos. este es el impuesto donde se reglamenta el impuesto a las utilidades. Este decreto supremo entonces determina cómo tiene que pagarse ese impuesto a las utilidades y en uno de esos artículos nos indica el número de años en que se deprecian los activos fijos. ¿En qué tiempo se deprecian las computadoras? O mejor dicho, los equipos de computación. En 8 años. Nada. Computación. De 2 años. Nada. 10 años. Nada. No, eso Ese es 2 años. aquí no es quién da más. No es quién da más. 2 años, 10 5 años. años. Prohibido adivinar. Cuatro Una años. computadora generalmente Nada. tiene 8 años de vida. De mí 10. De ti 10. No. Para Según el lo que Estado, yo tengo, es no, equipos de 8. Espérame. No, son 4 años los equipos de computación. sí, está ahí. Ya le he puesto. Son 4 años. Están viendo este Excel, ¿no? Ahí les he compartido. Equipos de computación, 4 años. O sea, voy a colocar lo más común, digamos. Los muebles y enseres. Los muebles y enseres de oficina en 10 años. 10. 10 años, correcto. 10 años. A ver, ¿qué más en lo común tenemos en activos fijos? Vehículos. Vehículos. 5 años. Los Correcto. vehículos. Así. 5 años. Ujú. Exacto, 5 años. Creo que son los más comunes esos. Ya, ¿alguien tiene por ahí edificios? 40 años. 40 años, correcto. Sí. Como ejemplo está bien. Ustedes tienen en el Decreto Supremo todos los factores de depreciación, de a cuánto se van a depreciar. Por tanto, si una computadora se deprecia en 4 años, tiene que llevarse al gasto por año el 25%. Muebles y enseres, 10%. El 10%. Vehículos, 20%. Edificios, sería El 5%. 2.5%. 5%. Entonces, esos son las cifras como límite, no podemos superar esos límites para depreciar los activos fijos. No podemos depreciar equipos de computación al 30%. Muebles y enseres no podemos depreciar más del 10%. Vehículos no podemos depreciarlos más del 20%. Y edificios igual. Y edificios igual. Sin embargo, veamos un ejemplo dentro de los equipos electrónicos, dentro de los equipos de computación. Veamos una impresora, para que sea fácil el ejemplo. Una impresora tiene que depreciarse en 4 años al 25%. Eso está claro, ¿verdad? Ahora, la impresora que la utilizan ustedes,
No, mejor, otro ejemplo. La impresora que se utiliza la impresora que se utiliza en Universidad Loyola para emitir documentos, digamos. Tal vez sí podría considerarse que se pueda depreciar, que se pueda gastar en 4 años. Pero la impresora que se utiliza en una consultora de auditoría, por ejemplo, aquí ponemos Universidad Loyola, ok, 4 años. Pero la impresora que se utiliza en una consultora, una de las más grandes, a ver, digamos, en la empresa Price Waterhouse. Salud. Coopers. Dudo mucho que dure 4 años. Dudo mucho que dure 4 años. Porque todo el tiempo andan imprimiendo muchos informes de auditoría para revisión, para presentar impuestos, para presentar alguna empresa. Y por decirles algo, pueden depreciar su impresora en 2 años. ¿Incumplen esa normativa? De acuerdo. ¿Están en contra de esta normativa? Sí, de acuerdo. La normativa dice 25% por año. Pero, si esta empresa explica por qué está depreciando 2 años esta impresora, es aceptable por impuestos internos. En el caso de la Loyola, imprimimos cartas, certificados, no sé, una vez al año, para los alumnos que terminan la carrera, certificados de notas, qué sé yo. Lo demás es emitido vía electrónica, su información. Pero Pricewaterhouse, las consultoras de auditoría, necesitan enviar a sus clientes físicamente informes de auditoría, porque el informe de auditoría tiene que ser sellado por impuestos y esa empresa, por decir la universidad, presenta no solo uno, presenta 7, 8 estados financieros a impuestos para que se los sellen. ¿Por qué? Porque uno tiene que quedarse en Fundempresa, otro tiene que quedarse en contabilidad, otra copia tiene que quedarse por decirles, en Fundempresa, otra en su banco, el que le presta dinero, y así. O puede tener préstamos en muchos bancos. Tiene que presentar un informe financiero auditado en varios lugares. Y puede hacerlo entonces a menos años. Veamos otro ejemplo. ¿En cuánto tiempo se deprecia la maquinaria y el equipo? Maquinaria en Vale, general, minúsculos, 8 vale, años. minúsculos. La maquinaria en general es 8 años. Y equipo. Se deprecia en 8 8 años. Años. 8 General, años. 8 años. Eso significa que se deprecia al 12,5%. 12.50% anual. Sí. ¿Y el teleférico? ¿Son máquinas? Sí, son Sí. máquinas. Sí. ¿Las depreciarán a 8 años? No creo. Si entran ustedes a curiosear, digamos, la información financiera de mi teleférico, ellos deprecian sus cabinas y todo su equipo en 4 años. ¿Eso está prohibido? No, está permitido. Pueden hacer eso ellos, pero deben explicarlos y deben mantener consistentemente, por el principio contable de uniformidad,
de uniformidad durante toda la vida de ese bien. Durante toda la vida de ese bien. Tienen que mantener ese porcentaje. En este caso, si son 4 años, lo van a depreciar en 25%. Y cada año tienen que hacerlo en ese porcentaje. No pueden cambiar. Si cambian, deben informar a impuestos. El primer asiento de ajuste, entonces, nada más se trata de eso, de la depreciación, que ustedes ya conocen. Vamos a llevar una cuenta de egresos, insisto, con sus ollas, creo, ¿no? ¿O qué es? Una cuenta de egresos y una cuenta regularizadora de activos. ¿Cómo se va a llamar la cuenta de egresos? Se va a llamar depreciación. Y la cuenta regularizadora de activos se va a llamar depreciación acumulada. Esta va al estado de resultados y esta va al balance. ¿Ok? Veamos, si es un equipo de computación que vale, por decirles, 20,000 bolivianos, ya menos los impuestos, su precio neto, porque esto se calcula sobre el precio neto, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo más claro. Esta computadora la hemos comprado en $1,000. Esta computadora la hemos comprado en $1,000. Y esta computadora tiene un valor neto de un costo de $870. Esos $870 tienen que depreciarse en los 4 años. Esto se va a depreciar en los 4 años. Entonces, nada más que el cálculo es 870 por 25%, $217. En 4 años vamos a tener los sumo estos 4 y voy a tener los $870. Mi equipo se va a terminar de gastar dentro de 4 años. Esta es la suma. Esta es la suma, ¿no? Sí. ¿Y cuánto debemos llevar acá? Debemos llevar al gasto anual $217.50. Y en la depreciación acumulada, $217.50. Correcto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mm, ¿Estamos bien? ¿Quién se están durmiendo ahí? Voy a empezar a ver. Edgar, ¿está bien este asiento? Sí, Sí. Ok. A ver, ¿qué dice nuestro amigo Efraín? Este asiento que he elaborado, ¿está bien? Efraín, yo creo que sí, dice. ¿tú crees que sí? A ver, le vamos a preguntar a un último voluntario o voluntaria. Le vamos a preguntar al voluntario Luis Alfredo Arancibia. Luis Alfredo, ¿está bien mi asiento? Sí,
¿En qué país vivimos, mi querido Luis Alfredo? Bolivia. Ah, ¿Y por qué permites que registren dólares? Si estamos en Estados Unidos, de acuerdo, perfecto, excelente. Estamos en Bolivia. Estamos en Bolivia. Por tanto, estos 217 tienen que ser multiplicados por 6.96. 6.90. Tiene complejo de gringo. Todo bien. Exacto. Oh, Mr. Arancibia, hello. Mr. Arancibia. Mr. Arancibia. Varios misters aquí. O sea, eso era para que despierte, ¿no? Esto está explicado y sencillo, pero en el examen, cuidado, se confundan, ya les coloqué algo parecido en el examen. Creo que nadie lo hizo en dólares. Estuvo bien. Pero esto nada más es lo que considera el licenciado Terán como un ajuste de auditoría. Otros autores no lo consideran, porque es obvio, esto es nuestro trabajo. No podemos olvidar registrar esta operación. Si nos olvidamos, sí, vamos a hacer una depreciación. ¿Ok? Esta es la parte sencilla. Esta es la parte doctrinal. Esto se hace acá, y como han visto ustedes, se hace en Estados Unidos. Si en vez de dólares le ponemos rublos, estamos hablando de Rusia. Si le ponemos soles, estamos hablando de Perú. Si le ponemos euros, estamos hablando de la Reales. Comunidad Económica Europea. ¿Perdón, qué moneda? Yuanes, estamos hablando de, creo que dijo yuanes alguien por ahí. Estamos hablando de China. Reales. Reales, estamos hablando de Brasil. Pero debemos de registrarlos en bolivianos. ¿Ok? Salud. Bien. Ahora, ¿qué pasa con estos dólares? ¿Qué pasaba, mejor dicho, con estos dólares más o menos el año 2011? El tipo de cambio era 7.11, si no me equivoco. Llegó hasta 7.11. Esto es el tipo de cambio. Y hoy, el 2020, el tipo de cambio es 6.96. Muchas empresas, como les comentaba, Enbol reporta cada mes sus estados financieros a Estados Unidos. Cada mes reporta a la Bolsa de Chicago. ¿Y qué hace Enbol cada mes? Estos 217 dólares los registra mensualmente. Esto es una vez al año. Una vez al año. El objetivo de esto es pagar impuestos. ¿Muchas empresas hacen esto? Sí, muchas empresas lo hacen. Pero una empresa que cotiza a nivel mundial debe informar a sus inversores, a los que poseen acciones en estas empresas, a sus accionistas cada mes. Entonces, si son 217.50 dólares por año, por mes, son 18.13 dólares que tienen que registrar. Vamos a suponer que esto era en enero del 2011. En febrero del 2011. Y así, sustantivamente, como diría nuestro amigo el Chavo del Ocho. ¿Sabían que ahí hay un deudor y un acreedor, no? En el Chavo. ¿Quién es el deudor y acreedor? Tan fácil. Pregúntate de examen, va a ser eso. Si no responden. ¿Perdón? Doña Florinda, don Ramón. Nos damos. No respondan, va a ser pregunta de examen, dice. No, si no responden, va a ser pregunta de examen. Don Ramón. Deudor, don Ramón. Acreedor, Doña Florinda. Don No, no. Señor. Don Don Barriga. señor Barriga, pues fácil. Señor Tan Barriga. fácil.
Igual Tan mata fácil. el examen. Ya nos Bien. hemos salvado. Ya Ya tienen nos una pregunta del preguntaron, examen ¿sabes? resuelta entonces. ¿Existe? Sí, ya Existe. no. ¿En la Biblia había contabilidad? ¿En la Biblia? En la Sí, Biblia No. había sí contabilidad. Sí. Claro, había. Sí. obviamente. No se llamaba Magia contabilidad. negra se llamaba. Magia negra. Magia negra era otra cosa. En los cómics hay contabilidad. En sus cómics coreanos, en esas cosas, hay contabilidad. En todo hay contabilidad. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Bien, en enero, el tipo Licenciado, de... lo que pasa Dime, Evelyn. me perdí. Está No, depreciándolo por mensual, ¿lo ve aquí? sí, eso estoy explicando. Ay. Entonces, cada mes se va a depreciar 18.13. Perdón. O ya se nos va a acabar el tiempo. Terminaremos esto. Ya se nos va a acabar el tiempo, decir. Entonces acá, este gasto tiene que registrarse cada mes. Sin embargo, lo normal era que este tipo de cambio suba. Era 7.13, 7.15, y en algún momento empieza a bajar. Empieza a bajar, baja a 7, baja digamos a 7.05, baja a 7.04, baja a 7.03 y llega a 6.96, como estamos hoy. Y se queda. Y se queda ese importe. El asiento, ¿cómo tiene que ser entonces? El asiento, ¿cómo tiene que ser? Debemos colocar la depreciación y la depreciación acumulada. La depreciación acumulada. Vamos a multiplicar los 18.13 por su tipo de cambio, el de enero del 2011. En enero del 2011, el asiento es este, 128.87. Esto es enero 2011. En febrero 2011, el asiento va a ser diferente. Va a ser los 18.13 por 7.13. Va a ser 129.23. En marzo vamos a tener otro asiento de la misma depreciación. Vamos a tenerlo por los $18.13 por, en marzo es 7.15. Si analizamos esta situación mensualmente, nuestra depreciación sube. ¿Y qué va a pasar en marzo? ¿Qué va a suceder en marzo? Perdón, ¿qué va a suceder en abril 2011? Vamos a tener los mismos 18.13 multiplicados por el tipo de cambio de ese mes. Van a ser 127.78. ¿Qué va a decir nuestro mayor de depreciación? Va a decir que tenemos 128.87, 129.23, vamos a tener 129.59 y vamos a tener 127.78. Nuestro mayor enten, ¿verdad? Nuestro mayor enten nos va a decir esto.
nos va a decir que tenemos esto. Esta es la cuenta de depreciación. Puede ser de cualquier activo fijo. Depreciación. Y la suma de esto va a ser 515,47. ¿Y qué va a pasar con este dato en dólares? En Envol, ¿qué va a pasar en Envol con esto? En Envol Central, en Estados Unidos vamos a tener 1813, 1813, 1813 y 1813. En 4 meses va a tener Coca-Cola esta depreciación por 72,52 y en bolivianos vamos a tener esto al tipo de cambio de abril. En abril hemos dicho que era 705. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. 72,52 por 705 en bolivianos salió en ese momento 511,26. ¿Qué hemos hecho mal? No cuadran estos dos. No coinciden. Estos dos deberían ser iguales. Hemos contabilizado 28,87, 129,23, 129,59 y 127,78. ¿Qué ha pasado acá? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho mal? En dólares hemos sumado esto. En dólares está bien. En bolivianos está bien. Y existe una distorsión acá. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido al tipo de cambio. El tipo de cambio influía antes en esto. Estamos a 6,96, ahora no pasa nada. Pero nuestros amigos de impuestos en su momento han creado el demonio llamado UFB. UFB. Unidades de fomento a la vivienda. Creación del gobierno para cobrarnos un tipo de cambio irreal cuando se le debe al Estado. Han creado un tipo de cambio llamado UFB. Eso es lo que se aplica ahora, hoy. Como el dólar está fijo, lo que se aplica es la UFB, la Unidad de Fomento a la Vivienda. Se entran a la página web del Banco Central, a la página web de impuestos, a la página web de cualquier banco, nos dan el valor del UFB día por día, porque día por día tienen que realizarse todo tipo de transacciones. Y básicamente le interesa esto al Estado, no solo boliviano, chileno, mexicano, argentino, la UFB, donde no hay fluctuación de dólar. Además, le interesa que esto siga subiendo por temas de recaudación de impuestos. Y en Bolivia nos cobran, ya no tipo de cambio, les cobran a las empresas UFB cuando se atrasan en pagar sus impuestos. Actualizan lo que se debía por UFB y sobre eso cobran los intereses y las multas. Bien, esto está mal. Algo anda mal por aquí volviendo al ejercicio. Algo anda mal. Investiguen, lean
qué ha pasado. Lean qué ha pasado con esto y mañana, y manden un comentario hasta el día jueves. Una cosa. Sí. Para hacer esto por meses, yo sé una regla de 3 que vale así por meses. ¿Lo podría hacer de esa manera? Sí, valdría. Sin embargo, tienes que llegar a los mismos datos, ¿no? Si falla algo, si falla algún dato, tienes que ajustarlo. ¿Ok? Se nos va a cortar la reunión. Esto, por favor, vean para mañana qué ha pasado y cómo se arregla. El que me mande el asiento de ajuste va a ser un gran bolivarista y stronguista, ¿ok? Pásenme eso, los que encuentren. Por el WhatsApp. Si encuentran. Si no, no hay problema. Pero su media hora conmigo no se olvide. Listo, se va a cortar esta exposición, muchachos. Nos vemos el día jueves. Adiós.